Buenas hermanos, ¿cómo andan? Vamos a estudiar ahora Colosenses 1 del versículo 24 al 27. Dice la primera parte del versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo no era masoquista, no sufría por sufrir, sino que sufría con gozo porque sabía lo bueno que vendría después. Y eso bueno no era algo medianamente bueno, sino el sumo bone, la máxima, digamos, expresión de lo bueno que hay, que es Cristo, hermanos. Pablo sufría con gozo porque sabía lo bueno que se experimentaría. Él sabía que experimentar a Cristo, que crecer en Cristo, que vivir como Cristo, ver a Cristo, ver la riqueza de Cristo era lo máximo. Para él, el vivir es Cristo, era Cristo. Él quería encontrarse en Él. Y Pablo sufría porque sabía que con ese sufrimiento los demás iban a experimentar eso, a Cristo, hermanos. No era masoquista. Pablo en otros pasajes dice que sufría por amor a los escogidos. Él les amaba y por eso sufría para el mayor bien de ellos, que es que Cristo sea formado en ellos. Por eso también Pablo quería aún tener dolores de parto, tremendo, para que Cristo sea formado en los cristianos de Galacia. Eso era lo máximo, que Cristo sea formado, que ellos puedan vivir por Cristo. Y los de Colosas necesitaban eso, de tal manera que Pablo dice en Colosenses 2, quería que ellos alcancen el pleno entendimiento de las riquezas de Dios, del Padre, ese misterio de Dios el Padre, dice Colosenses 2:2. Pero nos dice en Colosenses 1, versículo 29, que Pablo luchaba para eso, luchaba. El Colosenses 2:1 también nos dice eso, que él luchaba por el bien de ellos, que era que ellos puedan conocer más a Cristo y por lo tanto ser más como Cristo, hermanos. Eso viene de la mano también. Entonces Pablo no luchaba amargadamente, sino que sufría, agonizaba con gozo, porque sabía cuál era el sumo bien que vendría. Y vemos que luego dice, la segunda parte del versículo 24, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. No, él sufría realmente en él, en su carne, y dice algo curioso, las aflicciones, vean bien, de Cristo. Es decir, que Pablo sufría con el sufrimiento que le pertenece a Cristo, que es de Cristo. Esto solo se entiende, hermanos, por la unión que Pablo tenía con Cristo. Si Pablo sufría, tenía que sufrir para un bien mayor, ¿no? Pero ese sufrimiento para un bien mayor no lo podía hacer en sus propias fuerzas aún. Él sufría con los sufrimientos de Cristo, que venían de Cristo mismo. Y esto es lo que revela la unión del creyente con Cristo, hermanos. El versículo 25 nos dice así, de la cual, de la iglesia, fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo recibió un oficio divino, que aquí se dice la administración de Dios. Él recibió, digamos, una tarea, un don de administrar a la iglesia, pero era una administración no solamente, digamos, mundana, sino una administración que era de Dios mismo. Es algo espiritual, es algo supramundano, es algo de Dios. Por eso él tenía que recibir ese don de Dios mismo. ¿Para qué? Para el bien de la iglesia, como estuvimos viendo, pero para anunciarles la palabra de Dios. Versículo 26. La palabra de Dios era el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Dice que era un misterio que había estado oculto
desde los siglos y edades. ¿Qué es este misterio que estaba oculto desde los siglos y edades? Este misterio no es algo que no se pueda entender, porque luego fue revelado, sino que estaba oculto, y cuando Dios dio a conocer ese misterio por medio de la palabra de Dios, fue revelado ese misterio, que es Cristo en nosotros, que Cristo iba a estar en nosotros, y lo está, y que ya no iba a haber separación entre judíos y gentiles, hermanos. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, que estaba hablando, entre los gentiles quiso revelar este misterio. ¿Cuál es ese misterio? ¿Qué es? Ahí nos dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Vieron que es un misterio que ya fue revelado, sí, pero son riquezas tremendas de la gloria de Dios, de la gloria de este misterio. Es un misterio revelado, pero que es infinito, es inescrutable. Son riquezas infinitas, abundancia de gloria, hermanos, de este misterio. ¿Y cuál es el misterio? Que Cristo está en nosotros. Esto es una riqueza que no tiene límites. Es una riqueza de la gloria. Que gloria es lo que es Dios en simples palabras. Es algo grandioso. Es algo que no se compara a nada. La gloria de Dios. Que Cristo mismo está en nosotros, en los gentiles, que es la esperanza de gloria. Y nos da una matiz más de la infinita gracia de Dios. Los gentiles que estaban hundidos en la muerte, ahora reciben la vida, ahora reciben la luz. Por siglos y siglos y siglos los gentiles estaban lejos, pero ahora la gracia de Dios se manifiesta diciendo que Cristo iba a estar adentro de los gentiles, en los gentiles. Iban a ser coherederos también de la herencia de Dios con los judíos. Este era el misterio también que se reveló, pero el misterio principal dice que era que Cristo iba a estar en ellos. En Cristo tenemos aquí, acá en la tierra, la semilla de lo que va a ser la cosecha cuando estemos allá en el cielo nuevo y la tierra nueva. Acá ya experimentamos la semilla de eso, de lo que va a ser totalmente luego. Pero ya tenemos, digamos, condensado a eso. ¿Y qué es Cristo, hermanos? Cristo es el cielo ya en la tierra. Cristo es la esperanza de la gloria ya. La herencia total en Cristo se condensa y nosotros tenemos eso, hermanos. Nosotros ahora debemos vivir de acuerdo a que tenemos a Cristo, hermanos. Imaginen una película de 1987 estaba viendo, donde un detective estaba frustrado porque no podía cazar, digamos, a algunos, y ninguno de sus compañeros policías le ayudaba, bueno, a él. Entonces él estaba frustrado, pero uno vino y le dijo: miren, ahora hay una computadora que es capaz de hacer cosas impresionantes y nos puede ayudar. La computadora localizó dónde estaba el delincuente, y él como que agarró ánimo. Bueno, la super tecnología era una simple computadora en aquella época. Imagínense si ese detective venía a esta época. Ahora hay inteligencia artificial, hay de todo. Se tendría que sorprender más. Pero en aquel entonces él ya veía como en una semilla lo que puede hacer la tecnología. Hermanos, nosotros ahora vemos la gran diferencia que puede hacer Cristo en nosotros. Y claro, luego lo vamos a ver en toda su plenitud. Pero ya podemos hacer una gran diferencia en este mundo caído, hermanos. Y podemos agarrar ventaja de eso, hermanos. Ahora tenemos algo infinitamente mejor que una simple computadora, hermanos. Tenemos la única puerta que lleva al cielo, que es Cristo. Eso nos debe dar gran gozo y paz y vivir de una manera avanzada en este mundo que solo retrocede y se va hacia el infierno.
Tenemos la única escalera que nos conecta al cielo mismo, hermanos. Tenemos la escalera que es Cristo, donde el cielo desciende hacia nosotros. Hermanos, Cristo hizo muchas cosas impresionantes ya por vos en la cruz. Hace entonces ahora, también hará cosas impresionantes en tu vida, hermanos. No seas un incrédulo. Cree y aprovecha esta gran bendición de tener a Cristo en vos, que es la esperanza de la gloria. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.